es los medios de comunicación, porque muchos de nosotros y nosotras ponemos el telediario, vemos las noticias y creemos que estamos bastante bien informados de la realidad del mundo. Pero todo esto está muy alejado de la realidad. Tenemos a Pascual Serrano, periodista y ensayista, que es muy conocido por fomentar el pensamiento crítico dentro del periodismo. Es muy crítico con los grandes grupos, como puede ser el grupo Vocento, cadenas de televisión, porque realmente manipulan y desinforman a la población. En 1993, Pascual Serrano se gradúa en periodismo en la Complutense de Madrid y en 1996 es miembro fundador de la página web Rebelión, una página que intenta contrainformar un poco como dicotomía de los medios de comunicación que hay en España. Luego, posteriormente, durante el 2006 y 2007, es asesor en Telesur, una cadena del gobierno venezolano fundada en el 2005. Y además ha recibido numerosos premios, como puede ser el premio Félix Hermuza, el que otorga el gobierno cubano, o el premio Libertador, que otorga el Ministerio de Cultura de Venezuela. Y bueno, con todo esto, es un auténtico placer presentarte, Pascual. Muchas gracias a Quique por dejarme presentar y bueno, aquí os dejo con él. Gracias. Hola a todos. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este curso de verano por su éxito anual. Yo creo que alguna vez tendrán que irse de ponentes a otro curso de verano para contar cómo organizar un exitoso curso de verano. Así que gracias por su curso de verano y todavía más por acordarse de mí. Bueno, como podéis ver en el programa, yo voy a hablar de la democratización de la comunicación y el derecho a la información. Si nos damos cuenta, los medios de comunicación, los políticos, los líderes sociales hablan mucho de la libertad de expresión, pero sin embargo no hablan tanto de ese título de mi conferencia, de la democratización de la comunicación y del derecho a la información. En mi opinión, si para una democracia es fundamental que exista libertad de expresión, como todos coincidimos, no es menos que exista, que se garantice el derecho ciudadano a comunicar y a estar informado, y que esto, sin embargo, no se comenta, no se habla. Si un colectivo quiere denunciar algo a la opinión pública y no puede, o si a un ciudadano no se le proporciona la información necesaria para tomar una determinada posición o una postura política, pues no se están creando las condiciones adecuadas para ejercer la democracia. Por tanto, la democratización de la información, que es una expresión que nos resulta totalmente ajena en Europa y que, como más adelante veremos, es un debate candente y apasionante en América Latina, pues pasa, en mi opinión y la de muchos analistas, pasa por la creación de un marco legal que permita la libertad de expresión no sea patrimonio de unos pocos, como ocurre con las empresas de comunicación en Europa, un marco que ponga coto a la manipulación y a la mentira como mecanismo de acción política de los medios de comunicación y que al mismo tiempo desarrolle medios y políticas públicas que garanticen el pluralismo y la diversidad, algo que no existe. Paradójicamente, todo eso es lo que cuando algún gobierno lo intenta o un colectivo lo propone, desde los grandes medios, desde sectores empresariales y neoliberales, se presenta, especialmente en Europa, como ataques a la libertad de expresión, como acusaciones de hacer una ley mordaza contra la libertad de expresión, como persecución a la prensa o como políticas de propaganda gubernamental. Llevamos mucho tiempo delegando la información a las grandes empresas y a los grandes medios y a sus correspondientes empresas. Y hemos olvidado que democratizar la comunicación es devolverla a la ciudadanía, que es una cuestión de justicia social y que está enmarcado en el derecho humano a la información y la comunicación. En un primer momento se entendió como libertad de expresión como el derecho de unas empresas a operar. Después se interpretó como el derecho de unos profesionales del periodismo a poder informar. Y lo que se trata ahora es de reivindicar ese como un derecho de los ciudadanos que no se está cumpliendo. El sistema imperante en el modelo económico neoliberal, es decir, el mercado, no garantiza ninguno de estos dos casos. Ni el derecho a informar
informar ni en estar informado. Y no lo puede garantizar porque en el mercado no hay derechos. En el mercado hay consumidores, con mayor o menor poder según su poder adquisitivo. Y hay empresas que ofrecen productos y servicios destinados a generar beneficios. Es decir, el mercado solo ofrece elementos en función de tu poder adquisitivo, de tal modo que no se pueden considerar nunca derechos. Si dejamos la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación en manos de empresas privadas de comunicación, no se está garantizando. El panorama privado, por tanto, de los medios desencadena que hoy todo contenido informativo que no sea negocio o interés político queda fuera de objetivo. Fijar, por ejemplo, que la Marcha Mundial de Mujeres denunciaba hace unos años en Mali que, además de pagar para que los medios fueran a cubrir determinada actividad, hay que ofrecer alimentación y transporte a los profesionales de la prensa. En los países del primer mundo, no sé si os habéis caído, se habéis dado cuenta de que cada vez se destina menos dinero a la comunicación pública y cada vez se deja más al mercado la función de informar y supuestamente de garantizar la libertad de expresión. Es ya muy frecuente, si observáis en algunos medios, que algunos reportajes están prácticamente pagados por una ONG, es decir, es una ONG la que debe de pagar. Supongamos que hay una crisis de hambre en Somalia, tiene que ser Intermon Oxfam, ¿no?, quien está pagando los gastos del periodista para informar de la crisis o de la hambruna que hay en Somalia, lo cual es una barbaridad. Quiere decir que una ONG para el desarrollo, que teóricamente debe dedicar sus recursos para luchar contra el hambre en Somalia, los tiene que dedicar a pagarle los gastos del periodista de la televisión o del periódico de turno del primer mundo, porque es el único modo en el que podemos informarnos de lo que sucede ahí. Yo mismo he ido a hacer reportajes sobre el Sáhara porque han pagado mis gastos el Festival del Cine del Sáhara. Yo, un festival solidario de actores y documentalistas que con unos precarios recursos intentan llevar el cine para que los niños y las saharauis lo vean y al mismo tiempo escuchar la coyuntura saharaui, reflejarla en sus productos audiovisuales, pues necesitan ser ellos los que nos pagan los periodistas para que eso forme parte de los contenidos informativos en el primer mundo. Pero además en España, para los que no lo sepan, son los bancos, las grandes editoriales, empresas de telefonía, Silvio Berlusconi, familias franquistas o multinacionales italianas las que se reparten la propiedad de los medios. Es decir, ese oligopolio queda restringido a grandes familias, ¿no?, a unos oligarcas en toda regla que son los que deciden lo que tenemos que conocer y lo que no tenemos que conocer. Sin ir más lejos, la licencia de televisión digital, para los que no lo sepáis, hubo un momento cuando se llegó la TDT que dijeron, bueno, más o menos venía a ser lo siguiente: había como 3 o 4 canales en analógico y técnicamente ahora podría haber 20 más, ¿no? ¿Cuál fue el criterio gubernamental para ampliar la libertad de expresión de los 4 canales que cabía a los nuevos 30? Pues muy sencillo, se le dieron 6 licencias a cada uno de los 4 que había. Y ese fue el mecanismo de aumentar la libertad de expresión, tan burdo que los propios jueces decidieron que era ilícito y que fue ilegal, y por eso, no sé si recordáis, hace unos meses cerraron algunas cadenas privadas, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido? Mientras están diciendo que en América Latina se cierran canales, aquí se cerraron esos canales porque se adjudicaron ilegalmente, no se han vuelto a adjudicar y todas las televisiones actuales están muy calladas, ¿no?, porque saben que en la medida en que no se adjudiquen, la tarta publicitaria no se fracciona y se siguen quedando ellos con el 100% de la publicidad. No tienen ningún interés en que se adjudiquen los nuevos canales. A todo eso se añade que la impunidad de nuestros medios es absoluta. En España hemos tenido que soportar más de una década las mentiras y manipulaciones de algún medio sobre los atentados del 11M, ¿no?, incluido el pago a testigos que mintieron, sin que eso tenga ninguna consecuencia legal ni contra esos medios ni contra esos periodistas. Fijaros que las mentiras son tan frecuentes como impunes. Mentiras que terminan siendo un atentado contra la libertad de expresión, y eso es importante decirlo. Es decir, que los que violan la libertad de expresión terminan siendo esos propios medios
con su capacidad, su impunidad y su poder para mentir. En marzo del 2014, con motivo de unas marchas y las manifestaciones, supongo que lo recordaréis, en algunas televisiones y en la prensa se difundían fotografías de supuestas armas que manejaban los manifestantes madrileños contra la policía. Al final resultaron falsas. Ellos sacaban ahí como una muleta que era una espada, no sé qué, y cosas que se demostraron alguna de ellas que las habían incautado en los juzgados y no tenían que ver nada con las manifestaciones, ¿no? Pues ahí salió la policía y los medios mintiendo sobre eso. Pero es que este mismo año en nuestra televisión pública sale un supuesto desnudo de la dirigente andaluza de Podemos, de Teresa Rodríguez, que resultó que era falso. Y sale otra presentadora de televisión que nos habla de las propiedades curativas del aroma de limón. Es decir, y todo eso, ¿qué trascendencia tuvo? Pues tuvo la trascendencia de un reproche del defensor, del espectador y del radio oyente y el internauta de la televisión española. Los medios, desgraciadamente, no tienen que rendir cuentas por la difusión de falsedades, de fuentes inapropiadas, de falta de contraste. Y no pasa nada. Cuando la gran mayoría de los medios occidentales dieron por válida la tesis de la información, la tesis del tío de las Azores, de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, no estaban cumpliendo su trabajo de informar con veracidad. Después se supo que era mentira, todo el mundo dijo que qué malos como nos habían engañado aquellos dirigentes políticos, y nadie cayó y nadie dijo que también eran cómplices aquellos medios de comunicación que sistemáticamente se creyeron la versión de Bush, de Aznar y de Blair, diciéndonos una mentira. Es decir, los medios de comunicación no cumplieron con su función de informar. Se dedicaron a recoger y reproducir una mentira, es decir, sin que ahora ellos tengan que rendir cuentas por eso. Es decir, el sistema había fallado en los medios de comunicación, no solamente nos habían engañado los políticos. ¿Por qué se ha llegado aquí? Bueno, se ha llegado aquí porque durante la década de los 80 y 90 hemos sufrido una especie de un tsunami de globalización capitalista y de políticas neoliberales que se ha caracterizado por una máxima de regulación y privatización. Siempre con el objetivo, ha pasado a todos los niveles de la economía, pero también en la comunicación y en la información, considerando al Estado como un ente estigmatizado frente a un mercado que se presentaba como sinónimo de eficacia e independencia. El resultado, por tanto, ha sido una concentración tremenda de empresas de comunicación, de medios en pocas empresas, una transnacionalización en la medida de que son grupos económicos de control multinacional los que manejan la información del mundo, y un intento de desmantelamiento de todo el sector público relacionado con la información. Hoy el panorama es tan escalofriante que creo poder decir que el poder de las empresas es tal que su influencia en los gobiernos es tremenda, que su impunidad es absoluta, como acabo de contar, y la posibilidad de que se tome alguna medida o reglamentación que afecte a la contabilidad de ese oligopolio es impensable. Un ejemplo, desde hace años un estudio que ha hecho el Parlamento español ha demostrado el tremendo dinero que está generando los anuncios de publicidad en la prensa escrita española. Todos los grupos políticos coinciden en lo inapropiado de que la publicidad forme parte, la publicidad de la prostitución, la prostitución forma parte de la publicidad en la prensa española, que son unos ingresos multimillonarios, y todos los grupos políticos coinciden en la inmoralidad y la barbaridad de que en las cuentas y en la rentabilidad de los grupos económicos el anuncio de la prostitución sea fundamental. No ha conseguido, ningún gobierno se ha atrevido a proponer, a insinuar o a plantear la necesidad de prohibir los anuncios de prostitución en la prensa escrita española. Es decir, ninguno se atreve a tocar el dinero de esos grupos. Pero es que si os dais cuenta, los medios de comunicación, en la medida en que son distribuidores masivos de contenido, fijaros que es en todo tipo de formatos y géneros. Están las noticias, están los programas, están las películas, las ideas, las músicas, las voces, todo tipo de símbolos políticos, deportivos, sociales. Esto quiere decir que los medios son los que deciden
si circulan unas películas o no. En el caso del cine no solamente se circulan, sino si os dais cuenta, todas las películas españolas tienen detrás a una televisión como productora. Es decir, los medios deciden no solamente qué películas vemos, sino cuáles van a existir, ¿no? Deciden qué libros se difunden y se distribuyen, qué discos se escuchan y no. Es decir, definen la oferta cultural de una sociedad, sus alcances, los consumos masivos, controlan, como diríamos, la cocina y el menú. De tal modo que la problemática de los medios de comunicación es un asunto, en mi opinión, cultural de primer orden. De modo que la concentración hoy vincula al negocio del espectáculo, en la medida en que la comunicación decide quiénes van a ser las estrellas exclusivas del espectáculo, de los deportes, manejan la adquisición de los derechos de transmisión y entonces deciden qué deportes van a ser importantes o no. Un año deciden que va a ser muy importante la Vuelta Ciclista porque la ponen en horario importante porque resulta que genera una publicidad. Otro año deciden que le bajan el perfil a la Vuelta Ciclista y ya ni Dios se interesa por la Vuelta Ciclista porque han visto que no les generaba recursos, ¿no? Son los que manejan la economía en la medida en que las entidades financieras y bancarias forman parte. Recuerdo una pregunta que había ayer en que alguien preguntaba sobre la relación que tenían los medios de comunicación o su complicidad con la crisis. Es que son lo mismo, es que son lo mismo. Es decir, es que no es nada diferente el Banco de Santander de Vocento, es que no es nada diferente el grupo Prisa de BBVA, es que forma parte del mismo entramado. Es decir, los mismos que te quitan la casa, que te hacen pagar sus deudas de los bancos, son los que te escriben los contenidos de los periódicos que lees cada mañana de la televisión que te encuentres, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, vengo a decir, los medios de comunicación son los que controlan no solamente las informaciones, sino el espectáculo, el deporte, la cultura, la política. Es decir, toda la cosmovisión en la que te mueves está manejada por ese oligopolio que pretendo plantear o poner sobre la mesa la necesidad de democratizar. Y efectivamente, al margen de España y al margen de Europa existe un movimiento creciente mundial que comienza a reivindicar un modelo más democrático, más participativo y más social. Fijaros aquí con el absoluto silencio de los medios. Hace unos años se aprobó la Declaración de la Sociedad Civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra, en el que, bajo el título Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas, reivindicaban algo que resulta absolutamente marciano para nosotros y que, repito, es una cumbre mundial de la información. Reivindican el acceso a los medios de comunicación y están en condiciones de ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que incluye el derecho a tener opiniones y a buscar, a recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación. El acceso a la información y los medios de comunicación, en tanto que bienes públicos y globales, debe ser participativo, universal, inclusivo y democrático. Y para ello, como en tantos derechos, reclaman el papel del Estado y critican el control privado. Ellos decían, la Cumbre Mundial de la Información, todos estos derechos y libertades de comunicación, así como de acceso, deben garantizarse activamente en favor de todos y todas en leyes nacionales claras, las cuales deben aplicarse en conformidad con los adecuados requisitos técnicos. La información y el conocimiento se están transformando cada vez más en recursos privados que pueden ser controlados, vendidos y comprados, como si tratara de simples mercancías y no de elementos fundamentales de la organización y del desarrollo social. El pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación deben garantizarse mediante la legislación adecuada a fin de que no haya centralización excesiva de los medios de comunicación. Es decir, es fundamental, desde su punto de vista, que las sociedades de información y comunicación sean integradas, participativas, pacíficas y que tengan una responsabilidad los entes gubernamentales en el compromiso de que todos los actores sociales participen en los contenidos informativos y participen en esa pluralidad. Habla en continuo, ya lo dejo, de los medios comunitarios, que más adelante hablaremos, como medios que pertenecen a la sociedad civil, por organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Que es fundamental que se existan y se desarrollen en nuestra sociedad. Pero existe, yo creo que, otra aberración que está sucediendo. En la medida en que estos medios se han dado cuenta de que tienen un control oligopólico en el que muy pocos tienen el control de la información y que además tienen un privilegio y tienen una impunidad a la hora de informar, como hemos dicho, de que pueden mentir y pueden engañar y no pasa nada, ¿no? Te han dado cuenta de que, aunque es lícito que haya
que ya están adoptando una determinada línea política de intervención. Es decir, están tomando una posición política clara, desplazando incluso a los agentes políticos. Como decía un periodista del Mundo de Madrid, se plantea, ¿qué sucede, supongamos, cuando el programa que conduce a la elección de un dirigente político lo lleva a afectar a los intereses del sector privado de los dueños de los medios de comunicación? Que es lo que ha ocurrido en América Latina. O sea, imaginaros dónde va a parar la información, el periodismo, la libertad de expresión, cuando llega un gobernante y dice que se va a replantear el reparto de la licencia de televisión, cuando va a decir que la tercera parte de las licencias a lo mejor deben de ser para asociaciones sin ánimo de lucro, cuando debe de decir que quiere hacer otro canal público y quitárselo al ámbito privado, o que quiere obligarles a las televisiones a incluir contenido de producción nacional. Entonces se produce, como se ha producido en América Latina, toda una agresividad, todo una embiste de todos los grupos, de todos los medios de comunicación contra un determinado gobierno, que es cuando nos llegan aquí esos mensajes de que están contra la libertad de expresión, de que están atentando, de que están aprobando leyes de mordadas. Hasta el punto de que ha llegado a decir algún analista, ¿no?, que más que defender a los medios del Estado, como suelen argumentar las tesis neoliberales, lo que hay que hacer en algunos casos es defender al Estado de los medios. Y lo que ha sucedido en América Latina, y lo cuento muy de pasada, porque no quiero hablar tanto de América Latina, es que ante el debilitamiento de los partidos y del modelo neoliberal y el debilitamiento de los partidos y los liderazgos, ¿no?, los medios de comunicación se han dado cuenta de que tienen que ocupar ese espacio de la derecha política que ya nadie acepta, ¿no? La directora de un periódico conservador brasileño, Folha de Sao Paulo, decía literalmente, puesto que la oposición se encuentra profundamente debilitada, son los medios de comunicación los que de hecho deben desempeñar ese papel. En México, Televisa reveló, un periódico británico, nada de izquierdas, The Guardian, Televisa, que controla el 70% de la audiencia, vendió sus servicios a un partido, al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con el objetivo de ensalzar al candidato de ese partido, a Peña Nieto, en detrimento del rival de la izquierda, que era Andrés López Obrador. En el 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez, en el que, después de derrocar a Hugo Chávez, se produce en la televisión la siguiente escena. Aparece un presentador y aparecen todos los directivos de las televisiones privadas, ¿no? Y dicen, buenos días, tenemos nuevo presidente. Y entonces dice, hay un conversatorio ahí entre los verdaderos medios, los militares golpistas, y dice el moderador, gracias Venevisión, gracias a RCTV, nosotros debemos decir tanto Venevisión, gracias Televen, gracias Eurovisión, gracias medios de comunicación. Es decir, todos están agradeciendo el papel de los medios de comunicación, quienes mediante toda una cadena de mentiras y manipulaciones fueron los que dirigieron, gestaron y planificaron un golpe de Estado. No un golpe de Estado que hicieron unos militares y que pudieron apoyar unos medios de comunicación, no, era un golpe de Estado perfectamente planificado por los medios de comunicación, con imágenes falsas, con mentiras, con campañas. Es decir, hay todo, trabajos y documentos que explican con todo detalle cómo se gestó ese golpe de Estado, y no me voy a extender. Esa misma tesis de apoyo a golpe de Estado rebotó y continuó en España y en Europa. Es decir, después de derrocar a un presidente que todos se ha sabido que con la vigilancia de todas las instituciones latinoamericanas, de la OEA y de Europa, ganan las elecciones, se sigue conspirando para intentar derrocarlo por todas las vías. Lo grave es que intervenir políticamente a través de los medios resulta más eficaz, más ilícitamente eficaz que a través de los partidos políticos. Por ejemplo, porque la supuesta igualdad, que en teoría tienen los partidos o los candidatos para presentarse a las elecciones, se convierte en una ventaja en los partidos o los líderes políticos que tienen un mayor acceso a los medios de comunicación, o que directamente son propietarios, o que directamente son accionistas, o que tienen recursos cruzados con los medios de comunicación. Con lo cual ya tenemos un sesgo en nuestro modelo democrático. El político que tiene mejor
sistema crea unos determinados mecanismos de control económico y financiero para los gastos de un partido político, ¿no? Es decir, un partido político tiene que mirar de dónde proceden sus ingresos, en teoría, claro. Tiene que dar explicaciones de esos ingresos, puede gastar una cantidad de dinero y no otra en la campaña electoral. En cambio, a través del medio de comunicación que apoya el partido político, es una empresa privada, puede hacer la publicidad que quiera, puede dedicar los recursos que quiera, puede entrevistar las veces que quiera al partido de turno y puede criticar con todos los analistas que quiera al partido opositor que no le interesa de turno. Y por último, y desgraciadamente, y creo que también hay que combatirlo, los medios siguen teniendo desgraciadamente una aureola de agente informativo, neutral, imparcial, ¿no? De todos modos, que el discurso de un medio, de un presentador de televisión, de un analista, muchas veces se presenta más eficaz para el convencimiento que el de un político, ¿no? Es decir, si ayer lo que dijo Cayo Lara lo hubiera dicho, lo dice un presentador de televisión, ¿no? Sin duda hubiera tenido un mayor efecto de convencimiento, porque el presentador de televisión aparentemente, ¿no?, simboliza la información neutra periodística, ¿no?, frente al discurso del político que se le presupone ya sesgado en una dirección ideológica. Es decir, fijaros todas las ventajas ilícitas, insisto, porque los periódicos o las televisiones no nacieron para esto y no es su función, que tiene el hecho de que los medios de comunicación se dediquen a hacer política. Pero es que además los grandes medios, en su abusiva explotación de la libertad de expresión, han logrado el apoyo de grandes organizaciones sociales, incluso para mentir. El director de la Televisión de las Américas, de una organización reputada, como es Human Rights Watch, ¿no?, afirmó que el derecho a la información, cito textual, a la información abarca todo tipo de información, inclusive aquella que pueda resultar errónea, falsa e incompleta. Eso es una barbaridad que tenemos que combatir, ¿no? Es decir, porque fue precisamente una información falsa la que ha provocado un golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Y que si justificamos el derecho a una información falsa, estaremos justificando la violación de un derecho, que es el derecho a recibir una información veraz. El problema es que tenemos que garantizar que la información que diga el ciudadano sea verdad. Si en nombre de la libertad de expresión perdonamos, permitimos y aceptamos la información falsa, estaremos violando el derecho a la verdad, que es fundamental en la democracia. Os voy a contar un ejemplo que suelo repetir demasiadas veces. En las dictaduras, ¿no?, existe una cosa que es la censura, que consiste en que determinadas personas no pueden decir determinadas cosas, ¿no? Es decir, eso está prohibido, llega el censor, te lo quita, no te deja decirlo, te mete en la cárcel si lo dices. Eso es la censura, ¿verdad? Bien. En nuestro sistema todo prácticamente se puede decir, ¿no? No habría, por tanto, censura. Ahora bien, el problema es que aquí también se puede decir esa censura, no se puede censurar una cosa que es verdad, pero claro, tampoco se puede censurar una cosa que es mentira. Y yo reivindico el derecho a prohibir la mentira. Si usted no está prohibiendo la mentira, el ciudadano ya no puede diferenciar la verdad de la mentira. O dicho de otra manera, podemos estar enterrando la verdad con mentiras. O dicho de otra manera, habremos inventado la censura moderna, puesto que ya la verdad acaba sin existir. Hace unos años estaba de huelga de hambre el etarra de Juana Chaos. El entorno mediático y el gobierno de turno, que era el Zapatero, decía que su vida corría peligro y que por razones humanitarias, como tanto por estrategia política, pues se requería excarcelarlo, llevarlo a un hospital e iniciar un proceso de alimentación por esas razones. Mientras eso decían unos medios de un gobierno, había otros analistas, periodistas o tipos de opinión, me da igual quién, que decían que no es verdad, que de Juana Chaos comía jamón y que en el hospital se acostaba con su novia en la cama del hospital, ¿no? Bien, lo grave es que esto no era algo que estaba sucediendo en Siria, que no podíamos saber lo que estaba pasando. El problema, lo grave es que eso estaba ocurriendo aquí al lado y parece lógico que en una democracia nosotros tengamos que saber cómo está de Juana Chaos para poder valorar si la decisión de mi gobierno era apropiada o inapropiada. Yo necesito saber si ese hombre se muere de hambre o come jamón, porque si no lo sé, no puedo saber si es oportuno o no su excarcelación, o si es oportuno o no su ingreso hospitalario. Como uno de los dos mentía, y como se dejó a uno mentir, los ciudadanos españoles nos quedamos
funciona la democracia si yo no puedo valorar la decisión de mi gobierno? ¿No? Eso es censura. En una dictadura, a lo mejor de Juan Ochao se moriría y no me dirían nada, ¿no? Pero en esta falsa democracia unos dicen que se muere, otros dicen que no se muere y yo me quedo sin saberlo, lo cual es de facto una nueva censura moderna. Fijaros que hasta el relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Fran Larouet, ha recordado que la libertad de expresión es un derecho universal, un derecho de todos y no solo de las grandes corporaciones de los medios. Es un derecho de la sociedad a estar bien informada. Es una cuestión de justicia y ciudadanía vinculada directamente al principio de diversidad de medios. Por eso el monopolio de la comunicación está justamente la libertad de expresión y ejercicio pleno de la ciudadanía. Es decir, ese monopolio que yo estoy denunciando. Y entramos en un elemento importante, que es el papel del Estado. En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta de que en la historia de la comunicación, en la humanidad, se ha avanzado gracias al Estado. Es el Estado el que desarrolla el telégrafo, es el Estado el que desarrolla las telecomunicaciones, el que desarrolla el cine, la radio, la televisión. Es decir, han sido los poderes públicos los que han ido avanzando en la historia de la humanidad para lograr el nivel de desarrollo comunicacional en el que nos encontramos. Es lógico que ese Estado, legítimo defensor de la ciudadanía, en una democracia, somos todos, le corresponda la regulación y la reglamentación de todo eso. Por otra parte, si nos damos cuenta, las cuestiones de comunicación se refieren prácticamente la mayoría de las veces a intereses colectivos, a intereses de todos, ¿no? De ahí que no podemos dejar en manos de voluntades particulares o de corporaciones, es decir, en manos de 4 televisiones, 3 televisiones, 2 empresas de radio, o 3 periódicos o 10 periódicos, los elementos que implican a múltiples puntos de vista y que son, por principio, públicos y colectivos. Es decir, la actualidad, la noticia, lo que sucede en el mundo no puede quedar bajo el control de unos particulares, ¿no? Supongo que a muchos de ustedes les sonará Noam Chomsky, que yo creo que es un líder intelectual, un lingüista, un líder intelectual en Estados Unidos y el mundo, donde él decía lo siguiente sobre el Estado o el poder público y los medios de comunicación. Decía: ¿acaso la libertad de prensa significa solamente la libertad de las empresas privadas de hacer lo que les da la gana? ¿O la libertad de prensa también tendría que comprender lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos? O sea, el derecho de la gente a recibir información de muchas fuentes y de tener la oportunidad de juntarse, generar y producir información a partir de muchas fuentes. Podría haber medios impresos y con mucha vida, pero tiene que haber una responsabilidad pública. Y cuando uno habla de subsidios gubernamentales, sigo citando a Chomsky, de subsidios gubernamentales, si el gobierno es democrático, significa subsidios públicos. Significa que es el público el que participa para garantizar un entorno en el cual la información esté disponible en toda una gama de fuentes y que muchos grupos distintos tengan la oportunidad de presentar sus propios hechos, sus propias interpretaciones, sus análisis, sus investigaciones, etc. Esa sería una versión enriquecida de libertad de prensa. Y se puede lograr, pero como para las demás formas de democratización se necesita movilización pública. Las empresas privadas van a hacer lo imposible por trabarlo y por impedirlo. En países como en España han visto como reticencia la existencia de legislaciones referentes a la prensa. Claro, los mayores recuerdan esa máxima que circulaba en los últimos años del franquismo, que decía: la mejor ley de prensa es la que no existe. Era un lema de todo el franquismo. Claro, yo tenía lógica, ¿no? Si yo estoy en la dictadura franquista, pues si estoy en la dictadura franquista y la ley de prensa la va a hacer Franco, pues casi que mejor no la haga, ¿no? Ahora bien, pero si yo estoy en una democracia y las leyes la van a hacer los legítimos representantes del pueblo, entonces sí que tiene sentido que haya una ley de prensa que represente los intereses del pueblo frente a los que utilizan la libertad de prensa de un modo exclusivo y excluyente, que son los medios de comunicación. Bajo la premisa de que en materia de comunicación la mejor ley, la que no existe, es por lo que hay unos medios hegemónicos que sostienen esa autorregulación, dicen ellos, ¿no?, como mecanismo para preservar la libertad de expresión, y que, según ellos, el verdadero control está en manos del lector, del oyente, del televidente, quien, según ellos, en cualquier momento puede decir que no apaga la tele y control. No es verdad, ¿no? Es decir, ellos tienen la exclusividad, ellos tienen el control de todo. Incluso cuando ellos nos quieren vender la moto de códigos deontológicos o de códigos éticos en el periodismo para convencernos de que esa es la opción, hay que decir que todo es mentira.
en el mercado y en el capitalismo, el único código deontológico de un periodista es el de que lo que tú hagas, le guste a tu jefe para poder volver mañana a trabajar. Es evidente. Es decir, ¿ante quién responde un periodista? No responde ante ningún código ético. Le responde pues como cualquiera, pues como el barrendero de la calle. Responde ante su jefe de que haya barrido bien o que no le guste, ¿no? Por tanto, no existe ningún código ético en la medida en que exista la precariedad laboral de que cualquiera puede ser despedido. El único código ético es crear unas normas sociales de una legislación, de un corpus normativo apoyado por los ciudadanos, desarrollado y elaborado colectivamente, ¿no? En el que se deje claro que la libertad de expresión y que el derecho a la información no es el cortijo de unas cuantas empresas de comunicación. Fijaros que no puede ser que una sociedad de masas, las opiniones, las ideas, las protestas o las propuestas solo pueden manifestarse en unos medios institucionales en los que por el principio es público y sin embargo está apropiado por particulares. Alguien dijo que no es la libertad de expresión lo que están defendiendo esos medios de comunicación, lo que están defendiendo es su derecho a la censura, porque ellos son los que deciden qué manifestación va a salir en las noticias y qué manifestación no va a salir en las noticias, qué político va a hablar y qué político no va a hablar, qué líder ciudadano va a denunciar o no va a denunciar, qué asociación de estudiantes va a poder salir su protesta y cuál no, qué empresas va a poder pronunciar y cuál no. Es decir, ellos no están utilizando, ellos dicen que es libertad de expresión, pero es su derecho, su exclusividad, derecho a la censura. Las políticas de regulación que algunos defendemos no son censura, ni son falta de respeto a las libertades, ¿no? Quieren hacernos creer los grupos mediáticos que son campañas contra la libertad de expresión. Fijaros si son absurdos y patéticos que en América Latina propuestas como que se aumente el sueldo base de los periodistas, ¿no? Están en contra los grandes grupos de comunicación porque dicen que atentan contra la libertad de expresión, aumentar el sueldo de los periodistas. Es decir, porque ellos tienen la perversión de que todo lo que les fastidia es atentar contra la libertad de expresión. Si llega un Estado y dice, voy a hacer una televisión pública, y ellos dicen que es un atentado a la libertad de expresión, vamos a ver, si había 4 televisiones y la pública y ahora hay otra más, yo no entiendo por qué la libertad de expresión se afecta porque haya otra televisión más. Pues es un discurso recurrente, ¿no? Es decir, todo lo que afecte a su poder. Porque además también hay que decir otra cosa, de que en una economía de mercado, el espacio que deja libre el Estado no es verdad que lo ocupe la sociedad. El espacio que deja libre el Estado lo ocupa el mercado. Si en un pueblo el Estado abandona un colegio, no lo va a ocupar la sociedad civil, lo va a ocupar las claretianas que van a hacer un colegio. Si en un pueblo abandonan un hospital, no lo va a hacer una cooperativa de médicos, como es evidente, lo va a hacer, es decir, una empresa privada de sanidad. Si un Estado abandona una televisión pública, se la va a quedar el mercado. Es decir, nunca podemos pensar que lo que deja el Estado se va a convertir en algo público, porque lo que deja el Estado directamente se lo va a quedar el mercado. Veamos 2 ejemplos de ese nivel de impunidad en el que siguen manejándose los medios de comunicación y que hace que, en la opinión de muchos, que es el debate que hay en América Latina que yo defiendo, hay que regular. Se trata de 2 resoluciones de la Comisión de Arbitraje de Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAP. Una de ellas es una entrevista, comillas, de la revista, entrevista imaginaria a la princesa Leticia, en la revista 10 minutos. Entonces, el título es Leticia la princesa cumple 10 años. Y seguida de 2 sumarios en portada. Dice, entrevista imaginaria. Recreamos los datos contrastados y testimonios fiables en la conversación que podría haber tenido con esta revista. Bien. Y dice el informe de la CNMV, desde la defensa de la libertad de expresión, así como la necesidad de velar por la calidad y credibilidad del periodismo, y a partir de que la primera exigencia del periodismo es el respeto a la verdad, sin tergiversación o deformación, no nos hallamos ante una buena práctica periodística, pues no tiene la misma garantía de veracidad que si fuera una entrevista real con la persona concernida. Bien. La siguiente resolución es sobre una noticia en Periodista Digital sobre la violación de una mujer. El titular es tremendo. Un falso
Antonio de Postín camela una pardilla en Barcelona y se la lleva de esclava a Rumanía. En el título, junto al título, se ilustra una fotografía de una mujer maniatada tomada en una página de internet de estas de prácticas sexuales consentidas, ¿no? Dice entonces la resolución, ¿no?, que es un título humillante, evidentemente, y la fotografía no veraz, que afecta además a la imagen de la mujer violada. Bien, lo que llama la atención de estos ejemplos es que después de apreciar la evidencia y la contundencia con la que se señala esa mala praxis periodística, la falta de ontología, la ausencia de mínimos principios de rigor, veracidad o respeto a las personas, no existe ninguna medida sancionadora, ni siquiera la obligación de rectificar. Estos casos yo creo que son ejemplos de una autoregulación basado en códigos deontológicos que no son vinculantes, que no son nada. Hoy unos medios y periodistas hacen lo que les apetece, sin respetar a las personas ni los principios. Unos ciudadanos se quejan de la Asociación de Periodistas, la organización hace un estudio, emite un informe que dice que lo que han hecho es una infamia y se acaba el asunto. Es decir, después de conocer datos como estos, vemos que aquí las entrevistas se pueden inventar, las verdades son unas parodillas y la libertad de expresión se puede seguir ejerciendo, con la excusa de la libertad de expresión se puede seguir haciendo todas estas barbaridades. ¿Qué ocurre? Los pueblos van reaccionando y algunos gobiernos se van moviendo, ¿no? En Venezuela, por lo tanto, se habla de las medidas contra las televisiones privadas. Os puedo adelantar, los que hemos vivido allí, que antes de que se le acabara la licencia de una televisión privada que decían que se cerraba, había manifestaciones diarias de ciudadanos denunciando las mentiras y las manipulaciones de la televisión. Yo viví allí como había una manifestación, por ejemplo, a favor del gobierno, y entonces llegaba la televisión, sacaba unas imágenes y decía, mira, si hay 4 gatos. Y estaban grabando las imágenes a 2 kilómetros del sitio de la manifestación. Se llevaban a 2 kilómetros, había poca gente, claro, como había poca gente, si ahí no era la manifestación, ¿no? Y empezaban a contarte que era la prueba evidente de que no había nadie en la manifestación. O ellos hacían una manifestación de la oposición y se iban 4 gatos de verdad, y ellos sacaban imágenes de otra manifestación de la oposición de 3 años antes. La ley esa tremenda que reprimía establecía que si usted pone imágenes de archivo, por ejemplo, para ilustrar una manifestación con imágenes de otra de hace 2 años, usted tiene que poner la fecha de las imágenes para que sepamos que ha ilustrado con unas imágenes, porque no tiene imágenes de esa manifestación, pero por favor díganos que esas imágenes no son de esa manifestación. Eso es lo que ellos llaman el atentado contra la libertad de expresión. Intento insistir en que la democratización de la información y la comunicación supone que pasamos de que el objeto del derecho deja de ser la empresa como ellos quieren, ni siquiera ser periodista, y que es el ciudadano. Por tanto, yo creo que una democracia mediática en los medios de comunicación requeriría actuar en 3 frentes. Primero, creo que hay que erradicar la impunidad para mentir, la manipulación y la desinformación que domina. Segundo, terminar con esos latifundios mediáticos que dejan fuera de la oferta informativa a la gran mayoría de la sociedad. Y tercero, creo que hay que garantizar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación mediante el desarrollo de una oferta pública y comunitaria, participativa y democrática. Para todo ello se necesitan inversiones que desarrollen infraestructuras informativas públicas, se necesitan nuevos marcos legislativos que afecten a los medios privados actuales y den soporte a los públicos y a los comunitarios, y normativas que protejan y estimulen la producción nacional y la puesta en funcionamiento de nuevas instituciones que coordinen y garanticen el cumplimiento de las nuevas leyes. ¿Cómo participa el Estado? ¿Qué se requeriría de este Estado? Primero, velar por la salud de la información. Es decir, en mi opinión, lo que se requiere hacer y lo que se ha hecho en algunos países es aprobar legislaciones que establezcan garantías de que los ciudadanos accedemos a una información veraz, ¿no? Es decir, la obligación de citar fuentes, de no utilizar imágenes de archivo y ponerlas como actuales, garantizar la propiedad, la pluralidad, asegurar el acceso a los diferentes colectivos sociales, y por tanto se debe de castigar y sancionar la manipulación de fotos, las imágenes falsas, las informaciones falsas. Hay que democratizar el programa privado de los medios. Una de esas líneas sería establecer límites a la concentración de medios en un mismo propietario y accionista. No basta actuar sobre la concentración, sino que además hay que asegurarse que no vuelva a concentrarse.
Fijaros que al principio de las televisiones privadas, aquí había medidas en esa línea. Es decir, había unas medidas que impidieron que, por ejemplo, Berlusconi tuviera el control total de la televisión. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y qué hago? Y se acopla un poco. Entonces, una de esas medidas era intentar... Ole. Bueno, una de esas medidas era intentar que un mismo propietario, un mismo accionista tuviera el control de toda una televisión, al 100%. Eso pasó con Berlusconi, y Berlusconi lo burló, cada vez está cerrado a la 11 y tal. Tuvo que hacer determinadas argucias. Ya no hace falta hacer ninguna argucia, está totalmente eso aprobado, ¿no? Se establecía también un límite de publicidad, ese límite de publicidad se ha multiplicado por 5, se